Hola chicos, ¿cómo están? Aquí está nuevamente Aquiles, el profe Aquiles, su profe favorito, el profe de biología, con la resolución de las dudas que surgieron a través de la retroalimentación que tuvimos por video la semana pasada y otras que llegaron por ahí por el Menti o a mi correo. ¿Ya? La primera duda que surgió y que se repitió mucho era que no habían quedado claras las categorías taxonómicas. ¿Ya? Y por eso es que ahora vamos a hacer una reexplicación de eso. Primero, tenemos que saber que el sistema de clasificación de las especies, o sistema de clasificación taxonómica, tiene 7 niveles que van dividiéndose cada vez más hasta llegar a la especie. Y que cada nivel contiene menos especies que su antecesor, pero estas especies tienen más características en común. Vamos a un ejemplo. Por ejemplo, aquí tenemos los 7 niveles, ¿ya? Partimos por el reino. El reino, según lo que habíamos visto en la clase, era lo que alojaba la mayor cantidad de seres vivos. Teníamos tres, podíamos reconocer algunos reinos grandes como el reino planta, el reino animal, el reino fungi, ¿ya? Y este reino se divide en filos o divisiones, ¿ya? Que son ramas de este reino, de este árbol. Luego esto se divide en clases, en distintas clases de grupos de seres vivos. Ya, hasta aquí todavía estamos hablando de grupos, grandes grupos que se van haciendo cada vez más chiquititos. Luego de la clase tenemos el orden, después del orden la familia, después de la familia el género y finalmente a la especie. Ya, eh, vamos a hacerlo de una forma mucho más, vamos a dar un ejemplo, ¿ya? De cómo actúa esto que es la categoría taxonómica. Vamos a tener un gran universo que son las personas de Chile, que en este caso van a ser nuestro reino. ¿Ya? Las divisiones van a ser ahora, nuestra primera división van a ser acá, las personas de la región de Tarapacá. Clase van a ser las personas de la provincia del Tamarugal. Vamos achicándolo un poquito más cada vez. Luego de eso, vamos a hacer las personas de la provincia o sea, de la comuna de Pica. Luego de eso, vamos a hacer las personas menores de 18 años de la comuna de Pica. Luego nos vamos a ir a las personas de 18 años menores de 18 años y que sean estudiantes del Liceo de Pica. Y finalmente la especie va a ser algún estudiante del liceo. ¿Ya? ¿A qué me refería con que en una parte digo que tenemos mayor cantidad de seres acá, pero la gente de acá tiene cada vez menos, tiene pocas características en comunes? La gente que se encuentra acá tiene muchas características en comunes. Eh, pero acá hay pocas personas, pero acá hay muchas. ¿Ya? A eso me refería con que era inverso. Acá tenemos el orden o la estructura de cómo yo se lo mostré en la clase. Y si se fijan, va dividiendo, va tomando partes cada vez más pequeñas. El reino, supongamos que todo esto está lleno de seres vivos. Todo esto lleno de seres vivos, ¿ya? En el reino están todas. Luego las dividimos, después las seguimos dividiendo, las dividimos de nuevo. Y aquí tomamos un grupo más chiquitito hasta llegar acá, hasta la especie donde tenemos el individuo. ¿Complicado? Veamos un ejemplo. Por ejemplo, tengo aquí tres especies. Tomemos el caso del pulpo. Pertenece al reino Animalia, ¿ya? División o filo, molusca, ¿ya? Su clase es cefalópoda. El orden es octópoda. La familia es Octopodiae. Su género, Octopus. Y su especie, Octopus vulgaris, ¿ya? Eh, Como les dije, chicos, ustedes no tienen por qué saberse todo esto, ¿ya? Pero sí es importante que conozcan esto, las categorías de la taxonomía, ¿ya? Vamos, otro ejemplo de algo que no es un animal, aquí tenemos una sandía, ¿ya? La sandía es una fruta, ¿cierto? Por lo tanto, pertenece al reino Plantae, acá.
Su división es Magnoliophyta. Acá su clase es Magnolopsida. Su orden es Cucurbitales, perdón. Su familia es Cucurbitaceae. Su género es Citrullus y su especie es Citrullus lanatus. Ya, si se fijan va disminuyendo. Acá tenemos muchos, y acá tenemos ya finalmente solo los que pertenecen y se parecen a la Citrullus lanatus o sandía. Otra duda que había surgido era respecto a la nomenclatura binomial o el nombre científico. Estos que vimos acá, ¿ya? ¿Que de dónde salen? Ahora lo vamos a ver. Este tipo de nomenclatura o forma de llamar al nombre científico la establece Linneo y es para darle como un nombre y apellido único en el mundo a cada una de las especies, ¿ya? Se utiliza para evitar confusiones al usar nombres comunes o vulgares, porque por ejemplo, veamos, si ustedes dicen limón, aquí en Pica se entiende el limón chiquitito de Pica, ¿cierto? Muy jugoso, pero si vamos a Puerto Montt y decimos limón, van a entender otra cosa totalmente distinta. Si ya vamos a otro país y decimos limón, es una cuestión totalmente diferente, ¿ya? Por eso, para que los científicos no perdieran la cabeza cuando se hablaba de esto, le pusieron un nombre y un apellido a cada una de las especies. Y este nombre y apellido se compone de dos partes. La primera parte, que es el nombre genérico, que se refiere al género al que pertenece esta especie, al género, ¿cierto? Y tenemos algunos géneros, el género, y el nombre específico, que corresponde a la especie, ¿ya? Y como les decía, permite identificar a cada animal, verdura, planta, hongo, bacteria, virus en el mundo. Y aquí tenemos algunos ejemplos. Aquí, por ejemplo, tenemos al lobo y al perro. Qué lindo el perrito, ¿cierto? Su género es Canis. Y su especie, en el caso del lobo, es Lupus. Y en el caso del perro es Familiaris. ¿Ya? Pertenecen al mismo género, pero son distintas especies. Esta es pregunta de prueba. Son distintos géneros, pero son el mismo género, pero pertenecen a distintas especies. Veamos otro ejemplo. Aquí tenemos el caso de las araucarias. ¿Ya? Por este lado tenemos una araucaria heterófila, que parece más un pino que una araucaria, ¿cierto? Y por este lado tenemos la araucaria araucana, que es la que existe en Chile y que tiene unas características muy distintas la una de la otra. Pertenecen nuevamente al mismo género, araucaria, pero son de distintas especies. ¿Ya? Y finalmente, otro ejemplo. Tenemos por este lado a un tigre, aquí tenemos un león y tenemos a un leopardo de las nieves. ¿Se parecen? Podríamos encontrar parecidos, ¿cierto? Pero resulta que genéticamente sí se parecen, así que son los tres del mismo género. Pantera. Los tres son panteras, ¿cierto? Pero en el caso del tigris es una pantera tigris, esa es su especie, su nombre específico. El leo es una pantera leo y el otro es una pantera uncius. Son todos del mismo género, pero son especies distintas. ¿Ya? Espero que ahora haya quedado todo claro con respecto a la taxonomía y el nombre científico y que les vaya súper bien en la prueba del jueves. Así que, chao, chao, nos vemos.